Hola, este video no estaba pensado en un principio, ya que tenía destinado para este tema hacer simplemente 6 videos, pero bueno, surgieron ahí unos problemas interesantes y me gustaría compartirlos con ustedes, por eso creé este extra, ¿sí? Es una chapa relacionada con el tema de división de polinomios, pero ahora sí va a ser el último de ese tema. No de polinomios, porque de polinomios nos quedan un montón de temas para ver todavía, pero sí de la parte de división de polinomios. Así que bueno, vayamos a estos problemas. Para eso primero vamos a repasar una cosita importante que si bien la he repasado en los videos anteriores, lo vamos a necesitar acá y por eso quiero refrescarlo. ¿Qué es esto que está aquí? La versión general del teorema del resto. Acá están las otras versiones y el de Descartes, pero nos vamos a enfocar en este principalmente. Tenemos un polinomio dividido otro polinomio, que tiene entre sus raíces a una raíz alfa. ¿Sí? Lo que dice acá, recuerden que es que alfa es raíz de d de x, por eso dice d de alfa es igual a 0. Esa división del polinomio p de x entre d de x tiene un cociente q de x y un resto r de x. Lo que afirma este teorema es que el valor numérico del polinomio y del resto, ambos valores numéricos, en alfa, o sea en la raíz del divisor, son iguales. Es decir que p de alfa y r de alfa son los mismos, siempre y cuando alfa sea raíz del divisor. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, miremos este ejemplo. Tenemos un polinomio bastante extraño, si ustedes miran la expresión, no se parece para nada a los anteriores, pero no deja de ser un polinomio. Simplemente que tiene un parámetro que está esta vez en el exponente y no en los coeficientes. Pero si operáramos, si tuviéramos el valor de n, obtenemos un polinomio común y corriente. Obviamente que este término tiene exponente par, porque al decir 2 por n, si n es un número natural, por 2 siempre va a quedar un número par. Y además estamos trabajando con números naturales, todos los polinomios que hemos trabajado son con números naturales. Entonces, se pide hallar el resto de dividir ese polinomio entre este producto, o sea, x menos 1 por x menos 2. Y no nos da más nada, ¿sí? O sea, no nos dice cuánto vale n ni nada, pero nos dice que hallemos cuánto da ese resto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar esta situación. Primero que nada, 1 es raíz de x menos 1 por x menos 2, es decir, 1 es raíz de esta expresión. ¿Cómo sabemos? Porque si acá sustituimos la x por 1, 1 menos 1 nos queda 0, por lo que sea x menos 2 va a dar 0, porque 0 por algo siempre da 0. Así que sabemos que 1 es raíz de esto, o sea, el divisor de este polinomio. ¿Sí? Recuerden que habla del resto de dividir polinomio p de x entre x menos 1 por x menos 2. Este es el divisor. Así que 1 es raíz de este divisor. También el 2 es raíz de ese divisor, por causa del segundo factor. Fíjense que si la x vale 2 acá, 2 menos 2 nos queda 0, este factor es 0, por lo que sea que valga x menos 1 va a ser 0. Así que 1 y 2 son las dos raíces de este producto que está aquí, de este polinomio. Además, vamos a ver cuánto vale p de 1. Fíjense, p de 1 es sustituir 1 en la x del polinomio original. Si sustituimos acá x por 1, 1 menos 2 nos queda menos 1. Elevado a la 2n, por eso pusimos menos 1 a la 2n. 1 menos 1 es 0 a la n, por eso pusimos acá menos 0 a la n. Más 1, más 1. Entonces, ¿qué nos queda? Esto, fíjense. Menos 1 elevado a un exponente par siempre da positivo, por tanto da 1. Menos 1 por menos 1 por menos 1, un número par de veces, siempre da 1 positivo. 0 elevado a la n va a dar 0. ¿Sí? Y 1 da 1. Entonces tenemos el 1 de esta primera potencia, el 0 que no le pusimos, y el 1 que va acá al final. 1 más 1 es 2. Así que entonces, valor numérico del polinomio en 1 es 2. Estoy hablando del polinomio este, no del divisor. Ahora hacemos lo mismo pero con 2. Vamos a sustituir el 2 en la x aquí. 2 menos 2 da 0, a la 2n es lo que pusimos acá. 2 menos 1 da 1, a la n es 1 a la n, más 1. Entonces, 1 a la n siempre da 1, porque este menos no está afectado por el exponente. Por lo tanto, acá este menos está presente igual. O sea que acá tengo 0, menos 1, me queda menos 1. Más 1 queda 0. Por lo tanto, sabemos que p de 1 vale 2 y p de 2 vale 0. Y esto lo sacamos simplemente sustituyendo en el polinomio original, a pesar de no tener el valor definido de n. Entonces, ahora sí, vamos a aprender en limpio lo que tenemos. El ejercicio habla de una división de un polinomio p de x entre
un divisor de la forma x menos 1 por x menos 2. Eso nos va a dar un cociente y un resto. Ahora bien, el resto en 1, si aplicamos el teorema del resto, nos va a dar 2. ¿Por qué motivo? Fíjense, en 1, el 1 es raíz de este polinomio, lo acabamos de decir aquí. Y p de 1 vale 2. El teorema del resto decía que si alfa era una raíz, p de alfa era igual a r de alfa. Alfa aquí es 1. O sea, llegado al caso particular, si el número 1 es raíz del polinomio, p de 1 tiene que ser igual a r de 1. Eso es lo que dice el teorema del resto. Entonces, si p de 1 valía 2, r de 1 también vale 2. Y haciendo el mismo razonamiento, pero con 2, llegamos a que r de 2 vale 0. Por lo mismo. Es decir, 2 es raíz del divisor, de este divisor. Por lo tanto, p de 2 tiene que ser igual a r de 2. Y p de 2 valía 0. Entonces, r de 2 tiene que ser 0. Por tanto, tenemos dos valores para el resto. ¿Sí? En 1 y en 2. Ahora bien, ese resto es de grado 1. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que si estamos dividiendo un polinomio entre un divisor de segundo grado, porque x menos 1 por x menos 2 va a dar de grado 2, al multiplicar x por x va a quedar x al cuadrado, el resto tiene un grado menos. Entonces, si este divisor es grado 2, el resto va a ser de grado 1. Por lo tanto, si es un polinomio de grado 1, la forma que tiene que tener es ax más b. Así que en limpio tenemos entonces valores numéricos del resto en 1, en 2, y que la forma de ese resto va a ser un polinomio de la forma ax más b. Y ahora bien, r de 1 es 2, dijimos. Por lo tanto, si sustituimos acá por 1, a por 1 queda a, más b queda b. Entonces, a más b es r de 1, y eso vale 2, es lo que dice aquí. Y r de 2, que vale 0, es sustituyendo en r de x la x por 2. A por 2 más b tiene que dar 0. Si de acá despejamos b de esta primera ecuación, la a pasaría restando, nos queda que b es 2 menos a. Si despejamos b en esta otra, a por 2 son 2a. Pasamos restando, nos queda menos 2a. Y estas dos b son las mismas. Igualamos. Esto es método de igualación para sobreecuaciones. En ejercicios anteriores trabajamos con reducción y con sustitución, y aquí quise poner uno con igualación. Cualquiera de los métodos sirve. Podemos resolver este sistema de ecuaciones de cualquier forma, pero ¿por qué no variar un poquito y hacerlo por igualación en este caso? ¿Sí? Si ambas expresiones representan a b, las podemos igualar. 2 menos a y menos 2a deben ser iguales. Y ahora sí operamos. Este 2a lo pasamos para la izquierda sumando, por eso quedó positivo. El menos a sigue estando a la izquierda, así que sigue siendo negativo. Y este 2 pasa restando para la derecha. Ahora sí, 2a menos a nos queda a y eso nos dio menos 2. De esta forma se halló entonces el valor de a. Ahora vamos a hallar b. Y podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos acá. Simplemente cualquiera. Vamos a usar, por ejemplo, la segunda, o sea, menos 2a. Si la a vale menos 2 por menos 2 nos queda 4 positivo. Y tenemos a y tenemos b. Por lo tanto, sabemos que el resto es esa expresión que está aquí. Era ax más b, a nos dio menos 2, b nos dio 4, sustituimos y queda entonces el resto de esa forma. Así que entonces, en limpio, un pantallazo general, porque esto tiene muchos conceptos, ¿sí? Teníamos un polinomio y nos pedía hallar el resto, dividirlo entre este otro polinomio. Este es el esquema general de la operación involucrada. Y aquí aplicábamos el teorema del resto. Si un valor era raíz del divisor, entonces los valores numéricos del polinomio y del resto eran iguales. Entonces, como el 1 y el 2 habíamos verificado que son raíces del divisor, ya que anulan un factor aquí el 1 y el otro el 2, entonces x menos 1 por x menos 2 vale 0, entonces 1 y 2 son raíces efectivamente. P de 1 y P de 2 se pueden calcular sustituyendo el polinomio original y nos dio 2 y 0. Entonces, como P de 1 y P de 2 son iguales a R de 1 y a R de 2, sacábamos el valor de los restos. Quedaban 2 y 0. Deduciendo los grados, sabemos que el resto era de grado 1. Entonces la forma tenía que ser esta. Teníamos entonces la expresión del resto y los valores numéricos en 1 y en 2. Sustituyendo la x por 1 y por 2, obteníamos estas dos ecuaciones. Resolviendo el sistema, llegamos a los valores de a y de b, y de esa forma entonces obtenemos la expresión para el resto en función de x de esta división. Fíjense que tenemos el resto sin haber sabido nunca cuánto valía en n, o sea, sin tener el valor del parámetro n, porque ese resto va a ser lo mismo independientemente de n. Sea n que valiera 3, 5, 8, lo que fuera, este resto va a quedar siempre igual. Bien.
Vayamos a este otro ejemplo. Tenemos este polinomio y tiene dos parámetros, m y n. Miren qué lindo que está. Y encima, como exponente, los parámetros en ambos casos, precioso se ve el ejercicio. Pide hallar m y n, o sea, estos exponentes, sabiendo que ese polinomio es divisible entre x menos 2 y x menos 3. Es lo único que nos da como dato, ¿sí? Pide hallar los exponentes para que cumpla que ese polinomio es divisible entre estas dos cosas, entre estas dos expresiones. Entonces, primero que nada, si dice el ejercicio que es divisible entre x menos 2, por teorema de Descartes, P de 2 tiene que ser 0. Eso decía el teorema de Descartes, que si un polinomio era divisible entre una expresión de la forma x menos alfa, alfa era raíz, o sea que P de alfa era 0. Y si x menos 3 también, entonces P de 3 vale 0. Tenemos entonces que P de 2 es 0 y P de 3 es 0. Con esto lo que vamos a hacer es ver qué nos queda. Vamos a hacer P de 2 y después vamos a hacer P de 3. P de 2 significa sustituir en la ecuación esta, en la expresión del polinomio, perdón, la x por 2. Bueno, 2 al cuadrado es 4. 5 por 2 son 10. 4 menos 10 queda menos 6, más 6, 0. 0 elevado a la n más 2 es 0. Es este 0 que está aquí. Ahora sustituimos el 2 aquí. 2 por 2, 4, menos 3 queda 1. A la m es 1. Y aquí tenemos 3 por 2, 6. Menos 1 son 5, elevado a la n, por eso dice 5 a la n. 2 menos 2, 0, por lo que sea 0, por eso no pusimos más nada. Y eso, que es P de 2, lo igualamos a 0, porque aquí tenemos anotado que P de 2 vale 0. Miren esta ecuación, que sencilla que quedó. Podemos perfectamente simplificar eso, ¿sí? Es decir, 0 más 1 queda 1, el menos 5 a la n lo pasamos para la derecha sumando, y nos queda una ecuación muy sencilla, donde n vale 0, porque si un número a la n da 1, el exponente solamente puede ser 0. Es una regla básica de la potenciación. Cualquier número a la 0 da 1. Entonces 5 a la 0 da 1. Por lo tanto n vale 0. Y tenemos ya el primer parámetro. Vamos entonces a plantear P de 3. ¿Sí? Porque sabemos que P de 3 también vale 0. Vamos a sustituir. 3 al cuadrado es 9. 5 por 3, 15. 9 menos 15 queda menos 6. Más 6, 0. A la n más 2 va a ser 0. Es este 0 que está acá. Igual pueden pausar el video y mirar las cuentas y después seguir. 2 por 3, 6. Menos 3, 3. Elevado a la m. Por eso dice acá 3 a la m. 3 por 3, 9. Menos 1 son 8. ¿Sí? Elevado a la n. Aquí n vale 0. Recuerden que lo hemos hallado recién. Por eso puse 0. Porque ya teníamos el valor. ¿Sí? Así que entonces, de este primer polinomio salió el 0 de aquí. De 2x menos 3 a la m está el 3 a la m. Esto daba 8 y la n era 0, que ya la teníamos. Por eso quedó menos 8 a la 0. 3 menos 2 queda 1, que es este 1 que está aquí. 10 por 3 son 30, menos 4, 26. Es el 26 que está aquí. Y eso lo igualamos a 0 porque P de 3 vale 0, lo teníamos anotado antes. Ahora sí, vamos a simplificar esa expresión. El 0 no lo ponemos, 3 a la m está aquí. Menos 8 a la 0, eso da menos 1, porque 8 a la 0 da 1. Cualquier número a la 0 da 1. Y aclaro que este menos no está afectado por la potencia 0, por el exponente 0, solamente el 8. Por eso el signo de menos, o sea que esto en total es menos 1. Acá tengo menos 1 por 26, esto da menos 26. Así que tenía menos 1 y acá menos 26. De ahí salió el menos 27. Y eso seguía siendo igual a 0. Ahora vamos a despejar, pasamos el 27 sumando para la derecha. Y por último, m vale 3. Porque tenemos que pensar un número, ¿sí? Al que tenemos que elevar el 3 para que nos dé 27. ¿Sí? O sea que 3 por 3, 9, por 3, 27. Son 3 veces que elevamos el 3 a la 3. O sea, para que nos dé 27. Por eso m vale 3. Tenemos n y tenemos m, que es lo que el ejercicio estaba pidiendo. Con esto quedó terminado. Es un ejercicio extraño, pero interesante a la vez. Y bueno, esto es lo que quería que vieran. Me pareció que era bastante diferente a lo anterior. Y bueno, cualquier cosa pueden hacer preguntas en la caja de comentarios, con mucho gusto lo voy a responder. Un gran saludo para todos.